Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días, bienvenidos a esta semana. ¿Cómo ves esta carta que envía a la opinión pública la diputada Rosalina Massari? Dice que por sus actividades partidistas y por ser líder de otra organización, pues ya no le da tiempo de atender sus responsabilidades en el Congreso. Yo considero que es una situación en realidad del reparto del poder que ya está en proceso en el Congreso, en los órganos internos, y ella solamente tiene un voto. Una negociación favorable el año pasado le ha permitido, ya hace 2 años, le ha permitido conservar la Comisión de Hacienda, pero no olvides que el PRI solamente tiene un voto de los 20 que existen en el Congreso. Entonces, creo que mejor es una propuesta de salida digna para que, pues, bueno, a la hora de que se repartan, para ser el último año, acuérdate, todo el mundo de los partidos dominantes, que son Morena y el PES, pues van a querer las mejores plazas para ellos, y ella definitivamente pues no forma parte de esa lista. Pero a mí, bueno, me llamó la atención esto de que argumenta actividades partidistas. Yo pienso, Oscar, que el diputado debe estar de lleno metido en lo que demande pues la legislatura, ¿no? En realidad es una tradición del PRI, Evaristo, ya ves que han sido diputados, dirigentes del PRI, de la CNP, de todos los demás, y concentran la mayor parte de sus esfuerzos en la cuestión partidista, aparte de que pues ya estamos a unas semanas de comenzar el proceso electoral, y pues pues se entiende que el principal enfoque es buscar otra nueva posición para todos los que les gusta vivir de la política. Muy bien, pues eso se iniciará la próxima semana, el proceso electoral, y lo que se inicia hoy, Oscar, es esta situación, lo dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, una situación histórica, el regreso a clases a distancia. Ya comenzaron los problemas, hay quienes no pueden televisar, sintonizar las transmisiones por televisión, el ambiente totalmente ha cambiado, no es un regreso a clases, por supuesto, normal, hay mucha expectativa, hay dudas, hay quejas en cuanto a la eficacia de este sistema, en fin, vamos a ver cómo le va a todos los estudiantes y a todos los maestros de nivel básico en esta que podríamos llamar pues aventura, ¿no? De un sistema totalmente diferente a lo que conocemos. Es extremadamente difícil, Evaristo. Obvio, no somos el primer país que enfrenta una situación así, pero en otros países pudieron regresar a las aulas. Me refiero a Europa, España, Alemania, incluso Italia, que tuvo una de las peores crisis por la pandemia, pudieron regresar porque lograron llegar pronto al semáforo verde. Pronto es un decir, a los 90 días. Pero pues es obvio que nosotros ya rebasamos ese tiempo y seguimos apenas en el equivalente a semáforo naranja, en donde quiere decir que los contagios están allá afuera, pero hay capacidad hospitalaria apenas en el límite para no sobrecargar el sistema sanitario. Los alumnos, imagínate qué frustración de los que entran a la primaria, secundaria, la preparatoria, la universidad, y que esperan, pues bueno, lo que todas las generaciones anteriores pues esperaban, reunirse, ver caras nuevas, reunirse con sus amigos que llegaron a ese grado, conocer a los maestros, y ahora todo se limita a estar en su casa. Y que bueno, las personas que pueden dar a sus hijos las ventajas de la tecnología no la pasan tan mal, pero pues aquellos que viven en condiciones de pobreza y que si acaso tendrán el acceso a la radio, a alguna estación de radio o alguna televisora, pues debe ser extremadamente frustrante, y esa frustración impactará en la personalidad de los niños y jóvenes cuando lleguen a su edad adulta. Entonces, hablamos de que si después no se toman las medidas correctivas necesarias, cuando ya haya un regreso a las aulas, no se les habla de todo lo que se perdieron, pero que se les explica cómo reponerlo, tendremos una sociedad bastante enferma cuando estas generaciones sean adultos y ocupen los mismos cargos de poder, las funciones que hoy nuestra generación ocupa. Una situación que, bueno, pues compartimos, yo creo, todos la preocupación, vamos a ver qué tal, y aquí es importante que padres de familia se apliquen con sus hijos y que los maestros ojalá hayan tenido una capacitación suficiente, Oscar, porque
Históricamente nuestro sistema educativo pues tiene deficiencias, se ha dicho reiteradamente, particularmente matemáticas, español, y ahora a distancia, pues no sabemos cuánto puede durar esto y qué tanto pueda mermar el aprendizaje. Pues vamos a esperar y tratar pues de nosotros aquí en Cadena Azul también contribuir dando información para que sea de una manera pues más sencilla entender y trabajar de esta manera. Otro tema, Oscar, que también tiene que ver con el Congreso, es que en los últimos días hemos escuchado y reiteradamente que le están pidiendo a los diputados que la elección de los nuevos magistrados, que por cierto la convocatoria entiendo saldrá el día de hoy o mañana, pues que sea de manera adecuada, sin influyentismo, sin amiguismo, que no se vendan las plazas, que no sea por intereses particulares. Ya son varias las voces que hacen este señalamiento a los diputados, pues, y es que históricamente, lamentablemente también en nuestro país, en nuestro estado, se da este tipo de circunstancias. Parece que los legisladores tendrán que resolver ante esta presión, ante esta eh, atención que tienen tanto los abogados como pues la sociedad para que cambien las cosas, que se haga un proceso adecuado, transparente y que se elija a quienes tengan carrera y capacidad. Desde hace muchas legislaturas, Evaristo, el Congreso no ha estado a la altura de lo que la ciudadanía espera. Tú sabes que simplemente con que cada legislatura se gana el mote de la peor legislatura, cuando la anterior se la había ganado y se creía que había llegado a niveles, ¿qué será?, de ineficiencia y corrupción que nunca nadie había logrado. Y sin embargo llegan los siguientes diputados y fácilmente superan una condición de esa manera. Entonces, esa experiencia ciudadana hace creer que tampoco en esta elección, y para conocer un montón de plazas, 6 magistrados, 2 consejeros del IMIPE, el titular del órgano superior de fiscalización y muchas cosas más que están por resolverse, que no se van a hacer de manera legal. Ya ves que, por ejemplo, simplemente para echar abajo las llamadas pensiones doradas, fue prácticamente imposible. Todo lo que hizo el Congreso para tratar de desbaratar esas cosas estuvo mal hecho porque probablemente hubo mala fe y con un amparo quienes fueron beneficiados por esos pagos indebidos de por vida y de una suma más abultada que un trabajador del gobierno normal, pues bueno, no funcionó. Entonces, difícilmente todos los llamados y todas las declaraciones de que los magistrados eran electos bajo condiciones de utilidad, de eficiencia, y no por criterios partidistas o de arreglos extraños. Arreglos extraños se refiere a que vayan y les den dinero a los diputados que van a tomar la decisión. Entonces, es difícil de creer. De veras, no ha habido alguien. Primero fueron criterios partidistas. Entonces, por ejemplo, órganos como el IMIPE, o la Comisión de Derechos Humanos se integraban con base a cuotas partidistas. El PRI ponía a sus candidatos, al mismo tiempo colocaba el PRD, el PAN, el actual Congreso, el actual Poder Judicial, los magistrados actuales, se llegaron ahí por cuotas partidistas. No llegaron por su talento, no llegaron por su trayectoria, sino llegaron por los padrinazgos que lograron tener. El PAN puso, por ejemplo, a Andrés Hipólito Prieto, ahora creo que es el decano de los magistrados, que era una persona que no estaba, era abogado, pero no era un destacado titular, un destacado profesional del derecho, que desempeñaba labores administrativas en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue director de licencias y reglamentos y ocupaba ese tipo de cargos, y de repente el PAN tenía que proponer a alguien para magistrados cuando tuvo la gran fuerza por los votos que le dio Vicente Fox en su momento, y pusieron a Andrés Hipólito, que ahora pues me informan o me comentan que de alguna manera se ha ganado su prestigio como magistrado, pero que no llegó con ese prestigio y sobre todo con la experiencia y el conocimiento cuando había personas que lo superaban en currículum. Actualmente hay un montón de profesionales del derecho que van a superar a los que finalmente ganen, y eso es una tristeza porque simplemente
los partidos políticos que tienen representación en el Congreso continúan con su labor ya no tan oculta de acabar con las instituciones y aprovecharse de todo lo que se puede aprovechar, Evaristo. Caray, pues me parece que los diputados en este segundo año tienen la posibilidad de poder demostrarle a la gente todo lo que no han podido hacer y lo que ofrecieron para llegar a donde están, y la sociedad debe estar vigilante, lo mismo que estas organizaciones de abogados, para que empecemos a cambiar esto, Oscar, que pues es, decíamos, histórico, que generalmente está este tipo de componendas para ocupar un cargo de este nivel. Habrá que esperar, parece que en estos días, hoy me parece, sale la convocatoria, y no solamente los especialistas, los que saben de la importancia de esto, deben estar expectantes, sino también los ciudadanos, y saber, pues al final de la elección lo sabremos cómo fue esta elección y si se hizo de manera adecuada, que podría ser, como dices, el inicio de que ya todos los procesos se hagan de una mejor manera, para que no dejen dudas de las razones por las cuales se eligen a diferentes funcionarios de este nivel. Y bueno, terminamos, Oscar, con lo que está pasando en la zona oriente. Hace unas semanas, meses, hablábamos de intoxicación por la venta de bebidas adulteradas. Hoy hablamos de la intoxicación por el clenbuterol. Sigue dándose esta práctica, y pues no para esta situación de que quienes pueden aprovechen, abusen, hagan este tipo de actos ilícitos que nos dejan situaciones como esta. La Secretaría de Salud aquí en Morelos reportaba más de 29 me parece, afectados por este consumo, 9 de ellos hospitalizados. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Qué pasa en la sociedad? Todo el tiempo se habla de un discurso de que ya no hay corrupción, de que nos vamos a transformar, de que estamos cambiando, y bueno, nos salen con estas cosas de que sigue habiendo prácticas ilegales, prohibidas, que afectan a las personas. Y tiene que ver con la ineficiencia de las instituciones, Evaristo. El clenbuterol no debería de aparecer si los inspectores municipales de cada una de las jurisdicciones de la zona oriente y de todo el estado realizaran bien su tarea. Pero en Morelos estamos muy acostumbrados a que la gente diga, no, pues en tal lugar la carne está más barata, que vete a tal lugar, vete a tal... Pero pues ese es el precio de la carne barata. La carne barata es aquella que no pasa por los controles sanitarios, aunque en realidad son muy rudimentarios esos controles, pero se trata de que la carne, que primero la matanza se haga en un rastro oficial, en donde se supone que se garantizan niveles de higiene y de vigilancia superiores a pues, los rastros clandestinos. Y en segundo lugar, pues bueno, es la honradez de quienes venden ese producto, la carne o cualquier otro producto, pues también el alcohol y todo eso tiene normas de venta y normas sanitarias que no se cumplen, pero que no hay quien supervise, o los que están allí se hacen de la vista gorda. Entonces sigan comprando carne barata. Ese brote pudo haber ocurrido en cualquier parte del estado, ocurrió en la zona oriente, porque aparentemente los ayuntamientos allá relajan mucho sus obligaciones. Pero recuerde usted, amigo televidente, bueno, que nos está viendo a través de este espacio, que hay lugares como Zacatepec donde les clausuraron el rastro y el ayuntamiento permite que haya un rastro clandestino, por ejemplo, o dos o tres, no sé, y tarde o temprano de esos lugares va a salir un animal que no haya sido alimentado correctamente. El clenbuterol es una forma de hacer que aumenten masa muscular, pero esa sustancia se acumula sobre todo en el hígado, y cuando la gente come su bistec de hígado, pues bueno, se puede intoxicar. Entonces, todo tiene que ver con la corrupción, todo tiene que ver con la ineficiencia, todo tiene que ver con el relajamiento y el incumplimiento de las obligaciones que la gente adquirió y que incluso dijo, juró cumplir y hacer cumplir. Como no hay mecanismos que les exijan o los castiguen cuando se da el incumplimiento de ese juramento, pues seguimos así. Pero bueno, el cambio está desde los ciudadanos, y nosotros denunciamos o
desafortunadamente, ahora que tenemos las redes sociales y esa denuncia puede ser más efectiva, pues bueno, las cosas no van a cambiar. Pero usted se ha fijado cuántas cosas han cambiado en el mundo porque simplemente se denunciaron, alguien se atrevió en las redes sociales, a veces a costa de una represalia o todo lo demás. Claro, las redes sociales no son las instituciones, pero las instituciones desafortunadamente sí se mueven cuando se ven exhibidas en las redes sociales. Así es que por las redes sociales, por las instituciones, a través de amparos, a través de todos los mecanismos que tenemos al alcance, que sean legales o que sean extraoficiales, pues hay que denunciar, no hay que quedarse callados. Cada vez que nos callamos, otorgamos el beneficio de la impunidad a quienes nos representan y a quienes nos dañan. Definitivamente, definitivamente así es. Pues ni hablar, Oscar, y como dices, cerraron los rastros, pero ve cómo es también la autoridad, te cierra el rastro y no te obliga o no te da opciones, simplemente el rastro tiene malas prácticas de higiene, hay clenbuterol aquí, ciérrenlo, pero y luego, ¿cómo van a resolver ese problema? No da alternativas y eso genera lo que ya comentaste, caso concreto Zacatepec, que tiene rastro cerrado y que aquí hemos dado a conocer muchas denuncias de matanza clandestina. Y bien, la autoridad vino y le cerró y se fue y no revisa todo lo que hay alrededor y sobre todo no da alternativas para que la matanza se haga en buenas condiciones. Pues ni hablar un tema más, como decíamos, pues de todas estas irregularidades que vivimos día a día y que de pronto salen a la luz cuando ya se vuelve un problema importante. Pues gracias, Oscar. Al contrario, Evaristo, gracias a Cadena Sur, gracias a ti y a todo el público.